Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Reflexionamos en nuestro estudio bíblico, el capítulo 14 de este segundo libro de Samuel y hoy especialmente el versículo 10. Miramos primero nuestro contexto bíblico, es decir, dentro de la narración que nos dice este versículo 10. El rey respondió: si alguien habla contra ti, tráelo ante mí y no volverá a molestarte. Entonces, el rey, queridos amigos, vamos a ver dentro de nuestro contexto bíblico, está hablando aquí, se sitúa en este dramático episodio en el que Joab envía a una mujer sabia de Tecoa, ¿se acuerdan?, para interpelar al rey David mediante una parábola judicial. Una parábola judicial. Es decir, le confronta al rey para que el rey pueda pensar y pueda decir y pueda tomar una decisión. Porque en el fondo, en este teatro armado por Joab con esta mujer de Tecoa, lo que se quiere es despertar al rey de su letargo, porque él no tomó decisiones con respecto a sus hijos. A Tamar, que fue violentada por su hermano Amnón, y luego a Absalón, que le mandó asesinar a su hermano Amnón. Entonces, por eso, queridos amigos, esta mujer que viene aquí está fingiendo ser viuda y expone un caso de fratricidio, lo mismo que sucedió con David. Uno de sus hijos mató al otro y el clan exige ahora justicia retributiva. Deben guardar justicia, deben guardar, le dice, ¿verdad? Y los dos son sus hijos. Este que le mató al otro hijo, ¿verdad?, a su hermano. Y ahora todavía que el pueblo le pide a la señora que le entregue a su hijo para matarlo. ¿Por qué? Y entonces dice, así le hacemos justicia a usted, señora. Pero Yucatán la ya ponden la justicia. Bueno, el trasfondo, queridos amigos, es el exilio de Absalón. Absalón se había escapado, había matado a su hermano Amnón en venganza por la violación de Tamar. Y David, aunque es el rey, el Melech, el que tiene que guiar, el que tiene que regir, está dividido entre la justicia y la compasión. Y el rey David. Voy a hacer justicia como rey, tengo que regir, tengo que ponerme aquí como juez, porque esta es la ley, lo legislativo. Entonces, como tendo a tomar, tiene decisión. Y por otra parte, es la compasión, es decir, cuando será lleva, como dijo lo mismo de Amnón, cuando será lleva, él ya puede la hermana, él Tamar, es obvio, la. Cuando tu yucama la hermano, él haya pota entre la justicia por una parte y la compasión. David ahora le promete protección a esta mujer, revelando su función como juez supremo, es decir, yo, señora, te prometo y te voy a dar protección. Veamos ya como hay, el pelo no ya como hay, no hay ya ahora me voy a yuca tranquilo. Yo, como rey que rige, entonces te prometo protección. Entonces, esta escena que vemos aquí está girando en torno a la tensión entre la justicia, por una parte, el din, ¿verdad? El din es, o el dan, en este sentido, es la parte jurídica. Y luego el rajamín. Rajamín, queridos amigos, es las vísceras, las entrañas, la compasión, la misericordia. Din y rajamín. Din, rajamín. Din, justicia, y rajamín, entonces, compasión. Ahora, esta mujer busca, con este teatro, con esta presentación, activar en David lo que estaba dormido. Busca, porque él no sabe qué hacer, se siente mal, se siente dividido, es su hijo, lo mando matar, lo mando el Goel Haddan, o tengo que ser Rajamín, pero al mismo tiempo tiene que ser qué clase de justicia, ¿verdad? El Sedek, el din es esa justicia, queridos amigos, pero es esa justicia entre nosotros, ¿verdad? Es la justicia jurídica. Entonces, este versículo es clave, queridos amigos, porque anticipa la reconciliación política bajo el ropaje de un caso judicial. Bajo el ropaje de un caso judicial. Es decir, reflexionando de un aspecto profundo desde la justicia,
buscamos y decimos, ¿cómo le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a dar cabida y entrada a este muchacho que le asesinó a su propio hermano? Es una dicotomía muy fuerte. Y por eso en nuestro contexto histórico no nos olvidemos, queridos amigos, que estamos en el periodo de la monarquía del siglo X a.C. Y el rey aquí ejercía funciones judiciales supremas, porque él pues es rey, juez y legislador. No existía separación moderna de poderes como tenemos ahora. Y por lo tanto el monarca encarnaba la autoridad política, militar, judicial. El concepto de protección que David ofrece se vincula con la idea hebrea de Gesed, lealtad, cariño, misericordia. Y entonces es una característica del rey. Esta es una característica esencial del rey. Es una característica ideal. Sin embargo, aquí podemos encontrar, queridos amigos, que la monarquía israelita estaba marcada por conflictos dinásticos, es decir, este conflicto grave donde la justicia penal podía afectar la estabilidad también del trono. Porque al no dar justicia, aquí estamos poniendo en peligro, ya hemos dicho anteriormente, la misma quise, ¿verdad? Que quiere decir el trono real de donde se tiene que juzgar, se tiene que dar a la comunidad esa paz, esa serenidad de que existe una verdadera justicia. Entonces por eso dice, está entrando y es peligroso para la estabilidad. Puede afectar la estabilidad nada más y nada menos que de la dinastía del rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 14, y hoy estamos con este versículo 10. El rey respondió, si alguien habla contra ti, tráelo ante mí, y no volverá a molestarte. Queridos amigos, dentro del contexto histórico decíamos que aquí se está manejando la palabra Gesed, que es la misericordia, ¿verdad?, del rey. A eso es lo que está apelando esta mujer. Está apelando, no el Haddam, que es simplemente venganza de sangre. Pero, queridos amigos, si el rey no hace esa justicia penal, también está aquí nada más y nada menos que afectando la estabilidad del propio trono, Cuando no hay justicia, estamos afectando la estabilidad del trono, queridos amigos. Nosotros aquí lastimosamente, ¿verdad?, todos subimos al poder, no porque damos una estabilidad, sinceramente, ¿verdad?, a la comunidad y al pueblo. ¿Cuánto hemos sacado a 25% de la ignorancia y la pobreza? Siempre ya andan por Yahweh. ¿De qué pobreza es lo que nos quitan, verdad? Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí esa situación, si verdaderamente el rey, si verdaderamente el que rige hace bien las cosas, entonces es la comunidad misma la que se da cuenta, queridos amigos, y dice, aquí sí que estamos mejor, ¿verdad? Y entonces, cuando no hay eso, ahí es donde afecta la estabilidad del trono, queridos amigos. Afecta. Claro, como decíamos, estas son ciudades pequeñísimas, ¿verdad? Uno visita ahí, hay que visitar Dam. Yo estuve por ahí, ¿verdad? 10 años yo vivía en Israel, por lo tanto, y puedo poner con el lugar con... Y entonces, toda esta parte arqueológica y cómo eran las ciudades,
las ciudades eran pequeñas, ¿verdad? No eran grandes. Entonces, las entradas, una sola entrada, una sola puerta, enorme, ¿verdad? Y ahí estaba el trono, el quisé del rey. A veo a la gente, vos oñamos un guetape, pero cara a cara con el rey, y le decía, hoy me fulano ni no entendéis nada porque pega, que hoy me pegamos, anda y por ahí, a ver, pega, anda y por ahí, a ver, señora. Y entonces, el rey podía, además de legislar, juzgar la situación y luego hacerlo operativo, regir, por eso es rey. Es una cosa interesante, ¿verdad? Son ciudades de aquel tiempo. Hoy en día hemos evolucionado muchísimo en este sentido, muchas cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero queridos amigos, históricamente esta ley del vengador de sangre, ¿verdad? El Haddam, exigía compensación con el homicidio, con el homicidio. O sea, Pea ya por ahí, vaya por Pea, entonces Pea no tiene razón de estar aquí. Peruche, a ver, aquí enfrente mío. A ver, Peyucataya. A ver, Pedegollataya. ¿Se acuerdan Salomón? Estas dos mujeres, ¿verdad? Que van y se pelean por su hijo. Que uno nació muerto, que el otro vivo, etcétera, etcétera. A ver, Peté o Pillá, Salomón le hace comparecer ahí, frente al quisé, ¿verdad? Para poder ver, deliberar a la gente de Zimbabue o China. Este sí que es un rey justo, este sí que hace bien las cosas como tiene que ser. Ya llevo vete paña, voy a pa, entonces así sí podemos estar seguros y hacer bien las cosas. ¿Se dan cuenta, queridos? Qué interesante que es. Oigo con la ñande yarañe yo. Entonces esta mujer lo que hace es apelar a la autoridad del rey para suspender la aplicación automática de la venganza tribal. Suspender la venganza tribal. Y traslada este conflicto al ámbito más bien estatal, ¿verdad? O sea, eso de la tribu que ustedes le van a hacer justicia, no. Vamos a poner en un ámbito mucho mayor que es del Estado. Y por lo tanto, este versículo que estamos estudiando refleja el tránsito de una sociedad tribal hacia una centralización jurídica bajo la monarquía de David. Bueno, entonces en el sentido histórico también. Es el rey el que nos va a ayudar y nos va a dar la justicia, ¿verdad? Desde un sentido antropológico, recordemos que en la cultura de Israel, la familia extendida era la unidad básica de la justicia. La familia extendida, es decir, UPB la tribuina, UPB la cuestión tribal. Siendo gatuino, entonces me ayuda el clan. No, aveña muy a justicia. No, aquí no puede ser. Aveña andeña muy a justicia porque ave daña muy a justicia y va a estar la situación. Solamente que en el pensamiento de ellos era el Hadán, venganza de muerte. Entonces, pealando hipoteca con cuña caray. El vengador de sangre no actuaba por odio personal, sino por preservación del honor colectivo. Aquí, queridos amigos, entonces se miraba el bien de la comunidad. La mujer entonces se presenta como una viuda sin respaldo masculino, lo cual la sitúa en una categoría social vulnerable. Este es el almaná que nosotros ya habíamos dicho y estudiado, la viuda. Entonces, si ella apela al rey, implicaba invocar su rol como defensor de los débiles. Solamente el rey me puede salvar. Solamente el rey que cuida, que rige para las viudas. La centralidad, aquí encontramos del honor familiar, la importancia del linaje también, queridos amigos, el famoso será, que es la descendencia. Y hay una tensión entre la justicia retributiva y la preservación del futuro del clan. Porque según la justicia retributiva, a este hay que devolverle mal por mal o bien por bien. Es la justicia retributiva. De Yucatán, entonces, el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. El que con hierro mata, a hierro muere. A pez. O sea, es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si vamos a mirar del aspecto antropológico, este texto está revelando cómo el derecho antiguo no era puramente penal, sino profundamente relacional y comunitario. O sea, todo lo que se tomaba, queridos amigos, para poder tener criterios de justicia, era el aspecto de relación en la comunidad y sobre todo de
comunidad, del servicio común, queridos amigos. La justicia siempre estaba a favor de lo comunitario. Eso es lo que se buscaba. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 10. Y dice así: el rey añadió, si alguien te dice algo, tráemelo, que no te molestará más. Es decir, aquí el rey toma una determinación, David toma una decisión. La huyeron de Iquayo beba lleva, oñebo argel de Iquaina, hay po inde, eba ya poda, abero ya rata la neme bu, haro yuca, porque haro yuca la iña hermano ve. A pesa ya podan de manane cuña cayo ya podan de la justicia lleva ni la de coequín bebeina, con aña solucionaña de. Entonces el rey aquí le responde, ¿verdad? Le dice, si alguien verdaderamente, si alguien te dice algo, tráemelo, eruña de, ve y aguende, porque no te molestará más. Por fin entonces el rey parece que está tomando cartas en el asunto, el rey David. Bueno, hay algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar es la palabra nagá. El verbo nagá significa tocar, herir, alcanzar. No se trata solo de un contacto físico, sino de afectar la integridad de alguien. Afectar la integridad de alguien. Nagá, vea, hebreo. Le estamos afectando la integridad de alguien. En sentido jurídico puede implicar agresión o puede implicar también un daño legal. Un daño legal. O una agresión, ¿verdad? En sentido jurídico. Lo jurídico. Entonces, oye ya po ahí a qué. Y entonces, todo eso quiere decir entonces el nagá. Ahora, aquí nosotros, utilizando esta palabra nagá, en hebreo, nagá, este verbo, David promete impedir cualquier acción que toque o perjudique a la mujer. Entonces se dan cuenta, no es porque se va y le toque a la mujer, se va y le pega o lo que sea, sino que viene y le quiere usurpar este derecho de el sustento, vamos a decir, entre comillas, porque es el único hijo ahora que le queda. Está bien, este hijo le mató a su hermano, pero ahora el pueblo le quiere matar a este hijo. Pero este hijo es el sustento de esta mamá. El pueblo le dice, nosotros te vamos a hacer justicia, señora, a vos, matándole. O sea, aquí hay un dilema espectacular, queridos amigos, para reflexionar. Y por eso que estamos mirando lo retributivo, ojo por ojo, diente por diente. Estamos mirando el Goel Hadán, venganza de sangre, y yucagua, y lo que es el Gesed, que viene de lo más profundo, el Rahamim, ¿verdad? Que tiene la madre. Y por eso luego te pone a esta mujer, ¿verdad? Y te pone el caso de que es una mamá la que está sufriendo ante esta situación de su hijo. Entonces, aquí David promete realmente impedir que la toquen, pero no a ella en el sentido físico, sino que en el sentido de que no te molesten más, no te molesten más. Allá ya puedan de justicia, Señor. Ella a la uno y pues llegan de ahí no bebe hubo yagel de o lo que sea, no pesadea, no bebe, no pelañan de palabras, o uno de o pesadea alguno, herente eruyego a ver erese mau. Desde el aspecto de la Biblia, es decir, el aspecto teológico, la palabra nagá expresa la vulnerabilidad humana frente al poder.
vulnerabilidad humana. Atención, queridos amigos. Cuando nosotros somos débiles, entonces buscamos fanáticamente la guerra. Cuando somos débiles. Entonces, cuando no somos capaces de vencer, ¿verdad? Con la diplomacia, ya, ¿verdad? Cuando somos débiles. Pero ¿por qué no vencemos, queridos amigos? Y no vencemos por ese egoísmo tan grande, ¿verdad? Tan terrible. Yo sé que no es fácil, queridos amigos, porque estaba ahí últimamente ya desafiado. Oye, va a poner a la inmunda y yapú y corrupto. Han de desafiar llega en el sentido de que la nombre el puritano, y eso pasa a nivel de naciones. Tuvimos ejemplos hace poco, ¿verdad? Invasiones, ¿verdad? Ahí está el dilema, queridos amigos. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Está bien o está mal, verdad? Y otros, como nuestro país mismo, que se alinea, ¿verdad? Y te hablan luego, hombre, que es un país corrupto, nombre boín, nombre la y corrupto la y hicuay, nombre hoy. Pero esa es una burla que estamos haciendo. Es mejor decir nomás, está bien, nos alineamos, es una situación muy difícil. Pensando que ya, pues ya de corrupto la ya. Añante magatula llevo peteo, sí, eso. Con él no es la misma cosa, ahí pese añade ahí ve por qué, y porque somos corruptos, vaya puta. Los bebés vamos a gritar también, vamos a decir cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a decir la misma cosa. Se dan cuenta, queridos hermanos, tenemos que ser entonces un poco más transparentes en este sentido, más transparentes. Y eso es lo que nos dice aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, y ahora estamos con este versículo 10, ¿verdad? Entonces, si vamos a mirar el aspecto teológico, nos está mostrando esa vulnerabilidad humana, nuestra vulnerabilidad humana. David se presenta como barrera que impide que el daño alcance a alguien a quien busca refugio en él. Entonces, yo te voy a defender, yo te voy a defender. Y la segunda palabrita, queridos amigos, es el Melech, ¿verdad? El rey. Más que título político, Melech es la autoridad carismática que tiene que regir, representa nada más y nada menos que a la divinidad. She, achacata bebe la tapeja por japonata tape ponare, peico ponajanguaycha, peñeñandu ponajanguaycha. Ahí está. Esto es lo esencial, ¿verdad? Que nos está diciendo. Ahora, el rey de Israel debía actuar como reflejo nada más y nada menos que del Sedek, es decir, de la justicia de Dios. La raíz Melech connota gobierno, pero también orden y estabilidad. Sabe regir, pero connotando orden y estabilidad. Orden y estabilidad. No es un desorden, un salambí, sálvese quien pueda y cualquiera meta la mato en la lata de cualquier lugar y de cualquier momento y de cualquier situación. No. Entonces, David responde, no habla solo como padre, sino que como institución jurídica. La exégesis nos revela que el autor sagrado muestra el contraste entre el ideal, Melech, justo, y el drama interior de David respecto a Absalón. Aquí tenemos las dos conjunciones, o sea, es una conjunción de las dos situaciones que está viviendo el rey David. Por una parte, ahora sí parece que quiere poner orden, ¿verdad? Melech está rigiendo. Pero por otra parte, queridos amigos, la misericordia, el cede con respecto a sus hijos, ¿verdad? A quien él todavía hasta ahora no los había juzgado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Ñate Yara TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque.
un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara, ñetv, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. El versículo que hoy meditamos es este versículo 10. El rey añadió: si alguien te dice algo, tráemelo, que no te molestará más. Nuestro estudio bíblico, queridos amigos, del día de hoy nos enseña algunas cositas. La primera cosita que nos enseña en este versículo 10 es que la justicia necesita un rostro humano. Toda justicia necesita un rostro humano. La ley sin misericordia destruye a la persona y destruye su futuro. La ley sin misericordia, queridos amigos, destruye al hombre, destruye a la persona. Y bueno, esto es lo que tenemos que mirar y esto es lo que tenemos que procurar entender. Toda ley, queridos amigos, destruye, pero automáticamente, ¿verdad? Destruye al hombre, destruye a la humanidad. Por eso, la justicia que no tiene un rostro humano. Entonces nunca le restituimos. A los capellanes, ¿verdad? Y de Tacumbú, ¿verdad? Y que estaban diciendo, y cómo ellos van y entran y están ahí. Y es verdaderamente triste había sido. Llegó muchas veces, ay, que lleva, pero entro algunas veces los que me llaman, ¿verdad? O la familia que me llevan, son de esos pabellones un poquitito más de elite, ya yo ve. Me llama menos la de no y arojumia. A mí otro boria hui maoi, indo y cuai maoi, ni mabe va no y la llevo. Y entonces, estos capellanes, ¿verdad? Sacerdotes que van y que entran y que procuran trabajar ahí, ¿verdad? Y contaban así de los tinglados donde están todos dejados ahí. 300, 400 dice que están en un tinglado así. A Pepe, ok, ve. Y cuapala y techo, la que no mía la tormenta o mía. O mía más, oisha, más, o mía la oisha, más, ¿ve? Entonces nosotros muchas veces también, yo entiendo, querido amigo, que llegó a Correina, en Du, y en la pueblo, en Du, la gente. Hoy de todo. Hoy veo hipotape, Goel, Hadam. Mamá dice, venganza de sangre. Hoy mi hipotape, ella todo, te tuyo, ella todo. ¿Entiendes? Que sí, ese es un sentimiento de adentro, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos meditando de este segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 10, queridos amigos, cuando le dice aquí el rey, ¿verdad? Que toma actitudes serias, ¿verdad? Dice, si alguien te dice algo, tráemelo, que no te moleste más. Tal vez nosotros hasta podemos pensar también, tú llego a ver, sin tarazo o lo que sea. Tampoco eso. ¿Por qué? Porque aquí tal vez tendríamos que leerlo más de un sentido misericordioso también del rey David. A pesar de que él aquí parece que está por fin tomando de nuevo algo que parece que se olvidó, que era el de regir y el de poner justicia a sus hijos, no lo puso, pero con misericordia. Entonces, hasta podríamos leer con un sentido más de misericordia. El rey añadió, si alguien te dice algo, señora, decirle que venga. Eres yo, Yamina, ya llevamos que está con el rey, Yamina. Dije, ya tapé ahí, señora. Ababe, ya domo ahí, imagínate, molesta. Dije, ya está ahí, señor. Ya está. Pero la oíno es yande. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Tu llave venía a cambiar. Viste que hasta las mismas palabras, pero con qué tonalidad nosotros le damos y con qué espíritu nosotros le damos desde adentro. Así que tú ahí, lleva, entonces,
anga y lleno de herente se de cuña cae. He y lleno de en tu pona que la etan. Anga la oíro la he ya de erushe ave se non debe erudase. Ay, cacatazo. Sha, ay, cacatazo. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Es la misma frase, es el mismo pensamiento, pero entonces el cómo nosotros vamos a procurar verdaderamente solucionar la cuestión. Ahí no la he solucionado sin tarazo de ella que te diputado en hacer sin tarazo con cinto la falta. Y bueno, se dan cuenta. Y el otro también es que vos, ¿verdad? Procurar en vos dulce de leche. Vaya, eso vaya. Pista de primera categoría. Pero, en fin. Entonces, eso, querido amigo, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Hay una segunda enseñanza muy importante. El poder auténtico protege al vulnerable. Ahí está. El poder auténtico, queridos amigos. Si nosotros hacemos bien y si nosotros nos ponemos ahí, no en las cámaras de televisión solo para decir, hicimos esto, hicimos aquello, nombre, bendigo la reñero. Las palabras y el papel dice que aguantan todo. Baño 20, diga tú eres a la cuatía. Baño 20, diga tú eres a la cuatía. O aguanta 20, cuantoña. Queridos amigos, aquí verdaderamente el poder auténtico protege siempre al vulnerable. Protege. ¿Por qué? Y porque al poner justicia, queridos amigos, ese vulnerable después de a poquito se va fortaleciendo. Se fortalece. Y entonces, la vulnerabilidad de nuestras debilidades, de nuestros pecados, pues son causas, queridos amigos, de una mala organización en realidad. La ñande comunidad la ña organizada ahí. La ñande hoy, entonces, la ya explota la ñande de la Villacuera. Ñande hoy, con la ña Mongolia juega la gente, ¿ve? A ver, la gente llegó ñande contra. San Juan Bosco se iba y le decía a los reyes, a los príncipes y a los que estaban ahí en Turín, a los condes en ese tiempo, MS eran de plata ellos, MS eran de plata de caray, de conde, de rey o lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque la DNB no sé, la amongacua pona hanguaco a mí te acuerdas y les voy a dar oficio, les voy a dar educación, les voy a dar de todo para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. MS eran de plata. O si no, con Amitacuera, ¿saben qué? Si no pasan por las manos de Don Bosco y si no tienen formación y educación, jaecuera hoy utande con que se tenga pistola de ayúdare, a no es aguante de plata. Así que, en vez de poner de plata, se hacemos que acaba poner ataca. Interesante eso, querido amigo. Es decir, el liderazgo verdaderamente empresarial, el liderazgo político, siempre legitima el servicio. Busca el servicio. Y en nuestra sociedad, vea responsabilidad social. Responsabilidad social. Pero está o eludía con no interesa eso, no interesa. Y entonces eso es lo que crean cada vez más la pobreza y esa cintura de pobreza que existe en nuestras ciudades. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la parábola de esta mujer, ¿verdad?, como método pedagógico, es una cosa maravillosa porque revela la verdad. La evangelización tiene que ser en este sentido, no impositiva, sino que hay que entrar aquí, queridos amigos. Tiene que ser una convicción del corazón y del alma, upea la verdadera conversión. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la misericordia y justicia no son opuestas. Misericordia y justicia no son opuestas absolutamente. Y esto se complementa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que procurar. Si tu hijo erró, vos le das un castigo, ¿viste? Ahí está la justicia. Hay que darle un castigo. Hagan con la gente y no chu, porque te hay que amar. Vos no hiciste justicia. Acordate de mí. Cuando te da 17, 14, 16, 17, 18 años, así por experiencia, y se llama por la juventud, estaba en la ciudad, no hay va a votarle mismo y cuera, porque nunca, o malcriaba y paive. A tu yariré, entonces ya no podés, vos querés poner justicia y decirle que eso es así, y no aprendieron. ¿Por qué? Porque no le enseñaste. Entonces, misericordia y justicia no son opuestas, son complementarias.
son complementarias. Caminamos sobre dos piernas caminamos, complementarias. Y la última enseñanza, queridos amigos, muy importante, es que el liderazgo requiere coherencia, es decir, David debe aplicar a su casa lo que ahora está prometiendo a los demás. Y esa era la enseñanza principal que quería conseguir esta mujer. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.